tenemos aquí el examen de lineal 1 de la primera semana. En este son 10 ejercicios, tipo test, ¿no? Han seguido con esa modalidad. Y aquí es verdad que en el primer ejercicio hay un fallo, que lo corrigieron, y es que no habla de las matrices i sub n más a menos a cuadrado, sino que es más a cuadrado también, que este menos debería ser un signo más, ¿de acuerdo? Entonces me preguntan si estas dos matrices son inversas y queremos ver qué condición debe darse para que sean inversas. Si que la matriz A sea nilpotente, si que A a la cuarta sea cero, o resulta que es que las matrices no pueden ser inversas en caso de que A no sea la matriz nula. Claro, como nos están preguntando nosotros si las matrices son inversas la una de la otra, ¿verdad? Vamos a comprobar qué tiene que ocurrir y nosotros sabemos por la definición de que una matriz sea inversa de la otra que el producto me tiene que dar la identidad, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a estudiar dicho producto. Es decir, estudiamos el producto que se obtiene. Realmente tenemos que multiplicar las dos, es decir, a mí no me gusta ponerlo de i sub n, vamos a poner simplemente la matriz identidad, le sumamos la matriz A, le sumamos el a cuadrado y le sumamos el a al cubo. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la matriz identidad menos la matriz A. Tenemos que tener cuidado a priori con el que las matrices puedan o no ser conmutativas. Aquí lo que ocurre es que la matriz A conmuta con cualquier potencia suya y cualquier matriz conmuta con la identidad. Entonces no hay problemas aquí, pero si fuesen matrices A y B, es importante multiplicar A cuadrado por B o B por A cuadrado, no sería lo mismo. Aquí sin embargo si decimos, mira, yo multiplico la identidad por la identidad, me da la identidad, A por la identidad sumo A cuadrado por la identidad sumo A cuadrado, A cubo por la identidad sumo A cubo, y ahora vamos a multiplicar identidad por menos resto A por menos A resto A cuadrado por menos A resto A cubo, y por último A cubo por menos A resto A a la cuarta. Claro, de aquí ¿qué obtenemos? Podemos ir simplificando términos y vemos que tenemos aquí una a con esta menos a se me cancela, este a cuadrado con este menos a cuadrado se me cancela, este a cubo con este menos a cubo se me cancela y lo único que nos queda es la matriz identidad menos a la cuarta. Bueno, pues ya directamente te quita. Hombre, Va, aquí, vale. La B ya sabes que no es. ojo, aquí A ver, por... lo que queremos es que sean inversas, ¿verdad? Y para que sean inversas, Ah, ¿qué tiene que ocurrir? que el producto de la Sea la identidad. matriz identidad, ¿verdad? Esto es lo que nosotros imponemos. Es verdad, sí, sí. Y precisamente, si de aquí imponemos que el producto que es al final simplificado i menos a cuarta tiene que ser i, ¿qué información obtenemos? Claro que si restamos la matriz identidad con la matriz identidad, Que a la cuarta tiene que ser cero, a la si no cuarta tiene nula. que ser la matriz nula. Es decir, de aquí obtenemos precisamente que cuál sería la respuesta correcta. La respuesta B, Ya ves. ¿de acuerdo? Vale, sí, sí, sí. Que resulta que no nos hace falta comprobar el resto. Pero, por ejemplo, que A sea nilpotente, lo que significa es que existe un cierto n perteneciente a los naturales, Y mayor que cero. Bueno, tal sí, los que naturales, sí, sí. Vale. A elevado a Tal n, que sí, bueno, aquí, que A elevado a sí, n es la matriz nula. nula. No confundamos porque aquí necesitamos en nuestro ejercicio que sea justamente el exponente 4. Es cierto que si A elevado a 4 es cero, en particular la matriz A es nilpotente. Pero Claro. no puedo imponer yo simplemente que la condición sea que la matriz A sea nilpotente, porque podría ocurrir que fuese para la potencia 7. Y entonces no sería cierto que i menos a la cuarta es cero, porque es a la 7 la que se anula. Que la implicación es, si por ejemplo a la cuarta es cero, la matriz A es nilpotente, pero la implicación contraria no es cierta, La porque A si recíproca, sí. nilpotente no tiene que ser en la cuarta potencia donde se anule la matriz. Y en este Vale. ejercicio necesito que sea justamente la cuarta potencia la que se anule. Ujú. ¿Vale? Por eso la respuesta no es que A sea nilpotente.
La consecuencia es que como a a la cuarta es 0, que es lo que yo necesito, en particular a es nilpotente. Pero si simplemente digo la condición es que a sea nilpotente, no, porque pudiera ser que no fuese la potencia cuarta la que se anula. ¿De acuerdo? Sí, porque tú le has impuesto que sea igual a la identidad legítima, Exactamente. no Y la entonces es a la cuarta la que necesito que sea 0, no una cierta potencia que desconozco. ¿De acuerdo? Vale. Venga, ya tenemos un puntito. Siguiente pregunta. Aquí me dan A una matriz de orden m por n, C una matriz inversa por la izquierda de A. Recordemos que, ¿qué significa que C sea inversa por la izquierda? Que C ¿Cómo? por A igual a I. Exactamente. Como C es inversa por la izquierda de A, sabemos que cuando multiplico C por A, eso me da la matriz identidad. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos un sistema, ¿verdad? El sistema A por X igual a B. Entonces, si nosotros partimos de ese sistema y queremos estudiar qué ocurre, vamos a plantear, porque yo parto del sistema A por un cierto X igual a una matriz B, ¿verdad? Pero claro, yo puedo multiplicar entonces este sistema por C, ¿no? Y me quedaría que C por A por X es justamente C por B. Y como C por A es la matriz identidad, ¿qué nos queda X, aquí? X igual a C por B. Exactamente, es decir, sí, solo sí, X es igual a C por B. Oye, tú siempre puedes encontrar este X, ¿verdad? Mm. Entonces, automáticamente, si siempre eres capaz de encontrar un X, ¿qué puedes afirmar tú de tu sistema? Que tiene Que solución, ¿verdad? sí. Tú me puedes decir, bueno, el sistema lineal es compatible. Vale, pero justamente en el apartado C nos dicen que el sistema lineal es compatible, C por B es una solución, como hemos tenido, pero no es la única solución. Entonces aquí podríamos tener dudas Eh, entre si hay una única solución o no hay una única solución, ¿verdad? claro, y la B dice que no puede ser indeterminado. Vamos a ver, Exactamente. si es C por B, siempre te va a salir una solución Ujú. única, ¿no? Y aquí yo creo que hay un modo muy sencillo de pensar este ejercicio, que es simplificarlo lo máximo posible. Que A sea una matriz de orden m por n, esto no me está quitando el caso en que la m y la n sean iguales, ¿verdad? Porque me hayan escrito a mí m por n, no significa que yo no pueda tener una matriz cuadrada, que pueda tener una matriz 2 por 2. Y entonces mi matriz C, en lugar de ser la inversa por la izquierda, es simplemente la inversa, ¿verdad? Porque en el Claro. enunciado no me están diciendo que la matriz no pueda ser cuadrada. No, claro, si fuese cuadrada, entonces C sería la inversa. Sí. Exactamente. Entonces vamos al caso más sencillo. Y el caso más sencillo es ni siquiera matrices 2 por 2. Vamos a coger una matriz 1 por 1. Es decir, sea A, si yo te digo la matriz 2, que la matriz 1 por 1. Y obviamente cojo la matriz C, que sería la inversa por la izquierda, que la inversa por la izquierda es simplemente la inversa que es la matriz un medio, ¿verdad? También 1 por 1. Ujú. Entonces, yo quiero estudiar el sistema, me da exactamente igual. A que multiplica a una cierta matriz X igual a una cierta matriz B. Que en este caso, como es 1 por 1, pues mi elemento X va a ser un vector que tiene una incógnita. Y mi matriz B, pues va a ser el elemento que sea. Por ejemplo, un B minúscula. Claro, esto que nos está diciendo realmente, que yo lo que estoy resolviendo es una ecuación de primer orden. Es decir, 2x igual a b. Y 2x igual a b, obviamente cuando multiplico por la matriz C a la izquierda, que es la inversa, lo que estoy diciendo es que x es igual a b partido por 2, ¿cierto? Y en este caso, si la solución es x igual a b partido por 2,
Es determinado. Hay una única solución, ¿verdad? Entonces, es cierto que el sistema es compatible, la solución no es única. Que va, Eso ¿verdad? es falso. Entonces, ¿en qué caso estamos aquí? En que no puede ser compatible indeterminado. ¿No? Ha- Hay que, hay que tener cuidado porque si yo cambiase la matriz, aquí me están diciendo que no puede ser compatible indeterminado. Si nos fijamos, aquí que tenemos justamente que Que X es igual a C por B. nuestra solución X es siempre C por B. Es la única solución que tenemos, ¿verdad? Sí, y eso dará Eso significa que un vector. nuestro sistema es compatible determinado. Sí. Ahora decimos, ¿con cuál de las dos nos quedamos? Porque es cierto que compatible es ya sea A, determinado o a indeterminado. ver, si AX igual a B, la solución X siempre te va a salir una matriz o fila o columna, ¿verdad? No Exactamente. puede ser, no puede ser. Entonces, la solución, si X igual a C por B y va a ser una matriz fila o columna, la solución siempre va a ser única. Con lo cual no puede ser compatible indeterminado. Exactamente. Yo me quedaría con la B, que es lo que te estaba diciendo, pero ya me hace dudar. Esto es como Carlos Sobera. Entonces, si uno quiere intentar buscar los casos complicados, vamos a buscarnos matrices sencillas. La más sencilla después de uno por uno es 2 por uno o uno por 2, ¿verdad? Entonces, si uno piensa en los otros casos que puedan ser peliagudos, decimos, bueno, vamos a considerar a ver qué ocurre con matrices 2 por uno y uno por 2. Es decir, consideremos, por un lado, si tengo un sistema que tiene dos filas, pues por ejemplo puedo decir 2, 1. Como se multiplica fila por columna, ¿verdad? Pues voy a coger, por ejemplo, un X. Si quiero aumentar el tamaño de mi vector, podemos decir, mira, un XY. ¿De acuerdo? Para que sea fila por columna, fila por columna. ¿De acuerdo? Y esto aquí tiene que ser igual. Claro, si nos fijamos, cuando yo multiplico este sistema, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Fila por columna, 2X. Luego, ¿qué Abajo viene? Fila por columna, 2Y. 2i. Y abajo Fila por X. columna, X. Fila por columna, Y. ¿De acuerdo? Entonces esto tiene que ser igual a ¿qué? A una cierta, como esto es una matriz 2 por 2, ¿verdad? Pues la matriz B tiene que ser una matriz 2 por 2, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo 4, 4, 2, 2? Claro, que aquí estamos diciendo el qué. Aquí Que obtendríamos solución, 2x es ¿verdad? igual a Diríamos, 4. en realidad estoy igualando y digo 2x tiene que ser igual a 4, 2y tiene que ser igual a 4, x tiene que ser igual a 4 y tiene que ser igual a 4, ¿verdad? Sí. Perdón, 2 y 2 aquí abajo. Copiamos. Aquí 2 y aquí 2. Claro, de aquí que sacamos que x tiene que ser igual a 2 también. Y de aquí sacamos que la y tiene que ser igual a 2 también, ¿verdad? Vale, ¿cuál es el problema? Imagínate que nosotros hubiesen modificado, por ejemplo, este numerito. Y este numerito, en vez de ser un 4, yo lo cambio y se convierte en un 2. Entonces, ¿qué Sería ocurre? incompatible. Que el sistema, esta parte de aquí, esta ecuación, aquí aparece un 2i, ¿verdad? Igual a 2. Y entonces, ¿cuánto valdría la i? 1. ¿Y qué ocurriría? Que al mismo tiempo tendría que ser i igual a 1 e i igual a 2, ¿verdad? Entonces, ¿este sistema tendría solución? No, No tendría solución, ¿verdad? Entonces, ¿el sistema es siempre compatible? no. Siempre no. Ahora, lo que sí es cierto es que en caso de que sea compatible, no puede tener infinitas soluciones, sino que en caso de que pueda existir una solución, esa solución tiene que ser única.
¿De acuerdo? Vale. Entonces aquí la respuesta correcta, ¿cuál sería? Sería que el sistema no puede ser compatible indeterminado. Yo digo, cuando tengas estas situaciones, vamos a plantear siempre casos sencillitos. A ver si con los casos sencillos obtenemos información del comportamiento. Porque muchas veces tratar de pensarlo en general nos puede resultar complicado, ¿vale? Yo es que la verdad que lo hubiese acertado, pero sin, A pero ver, por chiripa, ¿no? Porque yo que directamente también, hubiese como es dicho un tipo CB, no test, puede ser incompatible. como es un tipo test, pues puedes utilizar un poco de esa trampa de los tipos test, ¿sabes? No, pero bueno, lo tienes que entregar, tú tienes que entregar la. Bueno, no sé si tienes que entregar los razonamientos o es simplemente entregar las Yo soluciones. creo que son las soluciones, pero bueno, por eso no me gustan tanto los tipos Yo, test. aquí ya te digo, es justo lo que te he dicho al principio, que no hubiese razonado tanto. Yo directamente al vez C por B hubiese dicho la solución es única. Entonces Bueno, no puede ser indeterminado. Y vale, lo hubiese sí, hecho así. me vale también, ¿de acuerdo? Venga, Mm, tercera pregunta. Aquí me dan U es un subespacio vectorial de K3. Me dan el espacio cociente K3 módulo U y me dicen que tenemos una base, ¿de acuerdo? Queremos ver entonces qué información tenemos sobre U. Si nos fijamos, lo que yo sé de U es la dimensión que tiene, ¿verdad? Porque sí, sabemos que hay una relación con el espacio cociente. Y es que sabemos que la dimensión del espacio cociente K3 cociente con U coincide con la dimensión de K3 menos la dimensión de nuestro de U. espacio U. Exactamente. Ahora, lo que sabemos es que la dimensión de K3 es 3 y como nos han dado una base del cociente que tiene dos elementos, pues tenemos que la dimensión del espacio cociente es 2. Por lo tanto, cuando despejamos de aquí, nos queda que la dimensión de nuestro espacio U tiene que ser, pasa sumando, el 2 pasa restando, 3 menos 2 que sería igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que automáticamente U no puede ser un plano, No, porque un plano es un subespacio vectorial que tiene dimensión 2. ¿De acuerdo? claro. Entonces tenemos dos opciones. O bien que U sea una recta generada por el vector 0,01, o bien que U sea una recta que no esté contenida en este plano. ¿De acuerdo? Pues tú te podrías hacer el 1,01 menos el 1,10 y ver si está contenido. O Lo que vamos a hacer es sea, decir, si eso es proporcional al 0,01, ¿no? mm, ¿Podrías verlo así? la idea que deberíamos seguir aquí, si por ejemplo queremos comprobar si la B es cierta, sería tratar de ver si cuando yo cojo el 001 y cojo los representantes de estas clases de equivalencia, si eso se convierte en una base de K3. Porque en ese caso, el espacio U podría estar o podría ser la recta generada por el vector 001. ¿De acuerdo? Vale. La otra Es que opción, dime, dime. nada, que es que el espacio cociente este no me lo he estudiado yo muy bien, la verdad. Vale, vamos a recordarlo un poquito entonces. Cuando nosotros trabajamos con un espacio vectorial, ¿qué nos está diciendo el cociente? Dado U, en este caso contenido en K3, decimos o definimos una relación de equivalencia. Es que me cuesta mucho ver. Nosotros vamos a decir que un vector U está relacionado a través de su espacio U con un vector V, donde U y V son vectores que están en el espacio vectorial grande, que en este caso es K3. ¿De acuerdo? Ahí te has puesto U relacionado con U. Exactamente. El vector U está relacionado con V a través de una relación que llamamos gusanito U, que a lo mejor en lenguaje le Vale, llamamos R a las relaciones. Pues ahora en lugar de R vamos a escribir gusanito U, ¿vale? O a lo mejor escribimos R subíndice U, ¿vale? vale, Simplemente por sí, sí. indicar que el espacio importante es este subespacio vectorial. Y la relación es que al vector V le resto el U y eso pertenece al espacio vectorial U. ¿De acuerdo? ¿Hasta Vale. ahí bien? Sí, esto sí, sí, Ahora, sí. eso es una relación de equivalencia, ¿verdad? Lo cual implica que genera unas clases de equivalencia.
Pues las clases de equivalencia las denotamos por... Si esto fuese lenguaje, pues podremos decir, mira, yo cojo el elemento u y lo pongo entre corchetes. ¿no? O a lo mejor pongo el elemento u y le pongo una rayita arriba. O a lo mejor cojo el elemento u y lo llamo r de la relación r de u. Pero esta notación no nos gusta aquí. Aquí vamos a utilizar otra notación que decir, pues como el espacio importante es el espacio vectorial u que estás eligiendo, lo vas a llamar vector u más espacio vectorial u mayúscula. Porque esto es simplemente una notación. Pero tiene un poco de sentido utilizar esta notación por el siguiente motivo. Si nos fijamos, cuando aquí hemos trabajado con la definición, hemos dicho que... Entonces, perdóname, Pablo. Dime. Entonces, en la definición, cuando te están dando el 101 más 1, te están dando la clase de equivalencia del 101. 101 más 110. Exactamente. Vale. Que esto es simplemente la forma de escribir las clases de equivalencia. ¿Por qué? Porque si te fijas, podríamos decir que lo mismo es decir que el vector v menos el vector u pertenece al espacio vectorial u, ¿verdad? O decir a lo mejor que el vector v pertenece en cierto modo a este está restando, pásalo sumando al u más el espacio vectorial u mayúscula, ¿cierto? Chispa arriba, Vale. chispa abajo, ¿no? Entonces dice, oye, pues lo que estamos diciendo es que las clases de equivalencia son todos los vectores que están relacionados. Es decir, que por definición estas clases de equivalencia van a ser todos los vectores v pertenecientes al espacio total K3, tales que precisamente la diferencia de v con el vector u pertenece a su espacio vectorial u. Lo que pasa es que ahora vamos a cambiar de notación para indicar que en cierto modo lo que estás haciendo es como que sí, que la diferencia pertenezca a u o que el v sea el vector u más el subespacio vectorial. Y en lugar de escribir corchete 101 a la clase equivalencia, la vamos a escribir 101 más u. Porque así vemos que el espacio importante aquí es el u, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, en la práctica, el modo de estudiar el espacio cociente es el mismo que el modo en el que estudiamos el espacio suplementario. Si yo tenía un espacio vectorial u, ¿cómo sacaba un suplementario u'? Cogía la base del u, ponía a la derecha la base del u' y escalonaba, y aquellos vectores con los que ampliaba eran una base del suplementario, ¿verdad? Claro. Pues si en lugar de decir he cogido una cierta base de u y al ampliar he ampliado con el vector 101 y el 110, si lo escribo simplemente así, 101 y 110, esto sería una base del suplementario. Pero si le pongo la notación de 101 más u y 101 más u, estoy trabajando con el espacio cociente, pero el proceso es el mismo. ¿De acuerdo? Vale, pero a ver, lo que estás diciendo es que tú lo que quieres es hallar, o sea, espera, es que me estoy intentando yo asentar con esto. O sea, tú tienes, me estoy imaginando lo que es básicamente un espacio, un subespacio de K3 formado por una base que sea la 101 o 110, ¿no? Entonces, una suplementaria sería aquella que tú al juntarle, porque la suma te tiene que dar todo el espacio K3, o sea, un vector linealmente independiente de estos dos K3 de esos dos ya es una recta suplementaria del K3, o sea, un subespacio que es una recta suplementario del K3 de ese. Exactamente. Entonces, lo que no encuentro yo es la relación que me estabas diciendo de si quito el u, pongo el u, eso cuando lo has tachado, no me he enterado. No, porque digo que en la práctica, si nos fijamos en cómo trabajamos, la única diferencia que hay con estos conjuntos, con este conjunto cociente, es que en la clase equivalencia estamos cogiendo al elemento u, le estoy añadiendo el cierto vector correspondiente, ¿verdad? Pero eso es simplemente notación. Tú En notación. no estás cogiendo el subespacio 1. Pero esto lo que significa, aunque sea notación, esto sí está definido como un conjunto. Este es el conjunto formado por todos los vectores
U más W, tal es que el vector W pertenece al espacio vectorial U. Lo mismo que esta diferencia, que el vector v menos u pertenezca al espacio vectorial u mayúscula, lo que significa es que existe un cierto vector w del u mayúscula, de modo que v menos u es ese vector w, ¿verdad? Vale. Entonces, me da igual que tú digas hay un w de modo que v menos u es igual a w, o que digas que v es igual a u más w. Lo mismo es que es lo mismo. Vale. Entonces, lo que estamos estudiando aquí precisamente es estudiar qué era U más W. El suplementario, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Por eso es lo que estamos haciendo, solo que estamos reinterpretando la notación con la que lo vamos a expresar luego. ¿Vale? Vale. Teniendo en Vale. cuenta que como es una relación de equivalencia, aquí en realidad este suplementario es el espacio cociente con esta notación. Si no defino esta relación de equivalencia, simplemente es el suplementario. Entonces, Vale, tú es que, vale, has dime. puesto V pertenece a U más U, pero en realidad, cuando has puesto el igual, te estás refiriendo que el igual no es todo, es simplemente el espacio U más U. No sé si me explico ahí, ¿no? En eso. Este U minúscula más U mayúscula es el conjunto morado, Vale, por definición. De vale, a un conjunto le puedo sumar un elemento, y eso significa que a todos los elementos del conjunto le sumas ese correspondiente elemento. Porque vale, precisamente aquí, eso por definición lo que significa es que existe un cierto W del espacio U, tal que el vector V menos U se puede expresar como el vector W. Y de aquí tú dices, ah, pues claro, esto es lo mismo que decir entonces que el vector V es el vector, este que está restando pasa sumando, U más W, ¿verdad? Y de este modo podemos vale, decir, ah, pues entonces tiene sentido que lo expresemos así simplemente. Que los vectores V que están en este U más U mayúscula son los vectores U minúscula más W. Porque precisamente es lo que vale, estamos indicando. Entonces lo vale, podemos expresar tanto con que la diferencia pertenezca a U o que el V pertenezca a esta suma que es este conjunto. Lo mismo es que es lo mismo. vale, Entonces, una vez que tenemos esta información, el que yo sepa que 1,01 más U y 1,10 más U es una base del cociente, me está diciendo que el 1,01 a secas junto con el 1,10 a secas es una base del suplementario de U. ¿De acuerdo? Esa es la vale. información que estoy obteniendo. ¿Vale? Claro. Entonces, tenemos que B, vamos a llamarlo U' al suplementario, como estamos acostumbrados, que B' igual al 1, 0, 1 traspuesta con el 1, 1, 0 traspuesta es una base de un cierto espacio vectorial U' que es suplementario ¿Por qué la has puesto traspuesta? a los vectores, porque los vectores son siempre vectores columnas y a mí no me gusta. Yo soy muy Ah, formalito y los vectores son ah, vectores columnas. Si lo escribo por fila debería llevar un traspuesto. Aquí les ha dado un poco igual, ¿sabes? vale, vale, no, es que estoy acostumbrado siempre y todos los ejercicios no te ponen eso. Yo Claro, sé que se ponen pero por columnas entonces, cuando va a hacer la matriz, por ejemplo, claro, de no, no, cambio no, de pero es que base. siempre son vectores columnas. Es decir, aquí, si no quieren poner esta traspuesta, deberían haber puesto el vector 1, 0, 1 y el vector 1, 1, 0. Ah, Porque los vectores siempre son vectores columnas. ¿De acuerdo? vale, Y como yo no quiero escribirlo así porque me parecen más feos, ocupan más, lo escribo por fila, pero tengo que poner siempre traspuesto. ¿De acuerdo? Entonces, vale, lo que sabemos es que los vectores sin esta notación con el cociente, en lugar de ser una base del espacio cociente, son una base del suplementario, ¿verdad? vale, Bueno, pues vamos a comprobar si este vector 001 efectivamente es una base del suplementario, ¿verdad? Es decir, una base de U. vale.
Entonces Pues decimos, simplemente tendrás que ver si son linealmente independientes claro, los tres porque vectores. lo mismo decir que U' es el suplementario de U o decir que U es el suplementario de U', ¿verdad? Claro. Que es el Sí, suplementario sí. de U. Es decir, U es el suplementario del suplementario de U. Es como cerramos el ciclo. Decimos, bueno, pues vamos a estudiarlo, ¿no? Es decir, Ujú. estudiamos. Lo que hacemos es, para calcular el suplementario de algo, primero cojo los vectores de ese algo. Ah, los vectores del U', que serían el 1, 0, 1 y el 1, 1, 0. Ahora amplío con el posible vector que quiero que sea un elemento del suplementario, ¿verdad? Que sería el vector 0, 0, 1. Esto sería la base del U' y aquí vendría lo que sería mi candidato a base del suplementario de U', que es el espacio U, ¿verdad? Porque el suplementario del suplementario es de nuevo el U, ¿cierto? Ujú. Y lo que queremos saber es si esto, cuando lo junto todo, forma una base del total. Ah, bueno, pues vamos a estudiarlo, ¿no? Es decir, tenemos o bien que escalonado o bien determinante, lo que más nos guste. Si decimos, oye, pues yo, por ejemplo, escalono, que es lo que me gusta, a la tercera fila, ¿qué voy a hacer? Le voy a Y restar. aquí básicamente que vas a estudiar la independencia, Exactamente. lo puedes hacer por filas también, ¿no? O Claro, sea, sí, poner los sí. vectores por fila. A mí es que me gusta siempre poner los vectores por columna para hacer las cosas bien, independientemente de que se vea fácil a ojo o no, ¿sabes? Vale. Aquí ponemos el 0, 1, 0. A la tercera fila le resto la primera y me queda el 0, menos 1, 1. Y ahora ya, a la tercera fila le sumo la segunda y nos queda el 1, 0, 0, el 1, 1, 0 y el 0, 0, 1. Obviamente yo tenía mis dos escaloncitos aquí, ¿verdad? Porque B de U' era una base y como me ha salido un escalón en la tercera columna, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que efectivamente el vector que yo había colocado aquí es una base del suplementario de U', pero el suplementario de U' es justamente el U. Entonces una base de U sería la formada por el vector 0, 0, 1, Vale. ¿vale? Ojo, que un espacio vectorial no tiene una única base, ¿verdad? No, Existen hombre, todos infinitas los bases de un múltiplos, espacio vectorial. claro. Aquí, por ejemplo, que es una recta multiplicado por un número real, por cualquier delta o como lo Exactamente. quieras llamar, Entonces uno dice, te sale un... oye, es verdad que U en este caso me ha salido la recta generada por el vector 001. Pero a lo mejor no es el único, ¿verdad? Porque en el U, en el C me dicen si es una recta que no esté contenida en el plano de ecuación x menos y menos z igual a 0. Entonces, para que el C fuese cierto, nunca podría ser U una recta contenida en ese plano, ¿verdad? Hombre, si la recta es el 001, la base de la recta es la 001, ¿no? Si tú, por ejemplo, le metes el 001 a la ecuación del plano S, no está contenido, porque te saldría -1 que no es igual a Para 0. esa lección, ¿verdad? Para esa, claro, Pero a lo mejor pero hay es que otra base distinta de mi espacio vectorial U. pero siempre va a ser un 00 lambda, ¿no? Por así decirlo. Entonces siempre te va a salir un menos lambda igual a 0. No tiene siempre por qué. Porque yo podría haber cogido otro vector distinto aquí a la hora de ampliar. Es decir, yo puedo tomar aquí cualquier vector ABC siempre y cuando Ah, bueno, sí, obtenga porque tú ese has rango, ¿verdad? cogido, claro, porque tú has cogido ese vector porque iba a comprobar que si esa recta estaba Ujú, generada por U. exactamente. Pero entonces, imagínate que si yo quiero que U sea una recta no contenida en el plano de ecuación x menos y menos z, para que una recta está generada por un único vector, ¿verdad? Sí, Para que esté contenida esa recta, ¿qué tiene que ocurrir? Por porque ejemplo, que alguno la x de... sea el doble de y de z, ¿no? O Entonces sea, podríamos plantearnos, te vale cualquier solución claro, menos la que te dé es cero. decir, veamos si puede ser, Pero automáticamente no sabes ya que la respuesta correcta es la B, ¿eh? no, veamos si puede Me vas ser dejando loco. u el espacio generado por un cierto vector.
ABC contenido en dicho plano. ¿Vale? Para ello, lo primero que obtenemos es que A menos B menos C tiene que ser igual a 0. Es decir, nuestro vector U o nuestro espacio U en realidad está generado si, por ejemplo, cambio la A, ¿verdad? Pues A tiene que ser igual a B más C, coma B, coma C, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar qué ocurre con ese vector. Del mismo modo, es decir, yo cojo la base 1, 0, 1, añado el otro vector, el 1, 1, 0, y ahora añado mi candidato, ¿verdad? Que sería el vector B más C, el vector B y el vector C, o la componente, ¿de acuerdo? Y ahora escalonamos. Cuando escalonamos, ¿qué nos queda? A la tercera fila le resto la primera, que nos queda así, el 1, 1, B más C, la segunda no la toco, 0, 1, B, y la tercera resto y me queda 0 menos 1, resto y me queda menos B, ¿verdad? Mm. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hombre, te sale la de abajo, te las puedes mandar a la polca, la Claro, es tercera decir, fila. cuando a la tercera fila le sumo a la segunda, resulta que ahora nos queda 1, 1, ampliamos B más C, 0, 1, B, y aquí me queda 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces fíjate que aquí sigo teniendo mis dos elementos de la base porque esto era una base, ¿verdad? De U'. Entonces obviamente me tenían que salir dos escalones. Y sin embargo, ¿ahora qué ha ocurrido? Que voy a ser capaz de encontrar una recta que esté contenida en este plano. Que va, ¿no? A ver, yo lo que haría, lo pensaría de la siguiente manera. Diría, si el rango es 2, entonces, espérate que piense, No, porque yo aquí es muy pensaría sencillo esto porque tú implica, dices, para ver si este U de verdad es el suplementario del U', aquí tendría que haberme salido un escalón, ¿verdad? Un pivote para decir, este elemento es un elemento de la base de U, ¿cierto? claro, lo que tú has visto es que está contenido en el U. Pero, entonces, también está contenido en U'. Si aquí hay rango 2, es que el Sí, vector de esta recta depende de estos dos vectores, ¿verdad? claro, Entonces, el 1 es suplementario al U'. Porque no, si U está contenido en U' no es un espacio suplementario, ¿verdad? claro, Entonces, ¿puede ser U una recta no, contenida en el plano? No, porque entonces no sería suplementario, ¿verdad? claro, Es decir, de aquí deducimos que U estaría contenido en U', lo cual es una contradicción con el hecho de que el U' sea el suplementario del U, ¿verdad? claro. Fíjate que entonces nosotros sabemos que U siempre es una recta y sabemos además que nunca puede estar contenida en el plano de ecuación. También has comprobado que si U es esta recta, entonces es aceptable, ¿verdad? Pero Sí. U siempre tiene que ser dicha recta. No, puede ser otra recta siempre que sea linealmente independiente a los dos Ajá, vectores lo cual esos. significa que la respuesta correcta entonces no es la A seguro, dijimos, porque tenía que ser una recta, ¿verdad? Ni la B tampoco. Es cierto que una de las opciones para el espacio U es la recta generada por el vector 001, pero no es la única opción para ese espacio suplementario, ¿verdad? Vale, Me vale diría, cualquier recta que no esté contenida en este plano. ¿Se entiende? vale, voy a poner ya que la recta, Porque, por ejemplo, si yo aquí dijese, es que basta tomar cualquier vector que no verifique esta ecuación. Es decir, vale, basta tomar, por ejemplo, ¿qué pasa si tomo U?
como el vector generado por el 1, 1, 1. Claro que si cojo este vector y lo pongo por columnas, ¿verdad? Y escalono, ¿qué me quedaría? Cuando hago 1, 0, 1, 1, 1, 0, y ahora amplío, pero con el 1, 1, bueno, 1, Sí. ¿qué nos queda? Cuando Pues hacemos Gauss, esta fila 1, se queda 1, igual, ¿verdad? y además Resto, la y segunda cuando igual, resto, ¿qué ocurre? Claro que 0 aquí menos me 1, quedaría 0. esta la 0, 1, 1, restaría aquí 1 menos 1, 0, y ahora sería 0 menos 1, sumo esta y me queda 0. 1 menos 1, 0, sumo esta, 1. Anda, mira, hay otro pivote, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que también me vale como espacio U es generado por la recta o por el vector 1, 1, 1. Es decir, 1 tiene que ser solo la recta generada por el vector 0, 0, 1. También me vale este como suplementario. ¿De acuerdo? Hay muchas Vale. opciones porque no hay una única elección para el espacio suplementario. Hay infinitos espacios suplementarios. Tú coges el que tú prefieras. Lo importante es que todos los espacios suplementarios, todas estas rectas U, ninguna puede estar contenida en el plano de ecuación x menos y menos z. Porque si estuviese contenido, si fuese el vector de la forma b más c, b y c, entonces no sería el suplementario. ¿Vale? Este tenía truquito. Por eso automáticamente, porque este funcione, no podemos decir esta es la cierta. Sí, hay, además que hay dos cosas que no me he mirado yo mucho, que son el espacio dual y esto. Vale, vale. Venga, pero este ya lo tenemos listo, ¿no? Ya hemos Sí, visto por qué es la C la correcta. sí, sí. Venga, vamos con el 4. Aquí me dan una aplicación lineal f que va de u en v. Me dan unos vectores linealmente independientes de u. Entonces me dicen si estos vectores, las imágenes, son sistema generador, pero no son una base, si la dimensión de u es mayor que la dimensión de v. Me dicen que si las imágenes son linealmente dependientes, que entonces f se sobreyectiva. O que si las imágenes son linealmente independientes, que f se inyectiva. ¿Cuál creemos que es cierta? A ver, yo lo primero que pienso es, vale, si son un sistema generador y no una base, entonces va a haber alguno que sea combinación lineal del otro. O sea, va a haber, por ejemplo, un f Fíjate, de v1. vamos a hacer una cosa primero. Y lo primero que vamos a hacer es que, ¿qué información obtengo yo sobre el hecho de que los vectores sean linealmente independientes sobre la dimensión de u? Pues que dimensión de u es n. Eso es lo que quieres decir. Bueno, no tiene por qué ser n. Ah, no, puede ser mayor que n, porque Exactamente. tú has cogido un conjunto, un Pero yo sé una subconjunto de cosa, y la vectores. cosa que sabemos es que si llamo S al conjunto, si vamos a ponerle S va a ser el conjunto de vectores v sub 1, v sub 2, hasta v sub n, que es un subconjunto de u, ¿verdad? Ah, entonces sí, es un subespacio, quieres No, decir, no, ¿no? Para esto es un considerar. conjunto porque ahí solo estoy considerando estos n vectores, ¿verdad? Ujú. Pero es cierto que yo puedo considerar entonces el espacio vectorial generado por ese conjunto S, ¿cierto? Y eso ya es Sí. un espacio vectorial, que sería hacer todas las combinaciones posibles de estos elementos. Ujú. Obviamente, este subespacio vectorial es un subespacio de U. Vale. Ahora, la dimensión de este subespacio, Sí, a n. por ser un subespacio, es menor o igual que la dimensión de U, ¿verdad? Eso seguro, ¿cierto? Sí. Pero además, como los vectores v1, v2, vn son linealmente independientes, yo sé que esta dimensión es exactamente n, ¿cierto? Entonces, de momento, lo que yo sé es que la dimensión de u, como es, mayor o igual que n, ¿verdad? Que a mí estos ejercicios siempre me tiro un montón, porque, a ver, yo lo primero que pensaría sería,
Vale, si son sistemas generador, digo, entonces va a haber alguna combinación lineal y jugaría con la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si f de v1 es combinación de los otros, entonces te va a salir que v1, por ejemplo, f de Ujú. v1 es alfa 1 f de v sub 2 más, vale. Vamos a Entonces pensarlo. el alfa lo podrías meter dentro por ser aplicación, con lo Sí, cual pero automáticamente llega. vamos a pensar esto en términos de la dimensión y de la información que me da sobre los vectores. Porque estos no dejan de ser otros vectores, ¿verdad? Sí, Entonces, en el apartado A, estos vectores no son linealmente independientes, ¿verdad? no. Entonces, ¿qué relación obtengo? Vamos a llamar también, vamos a poner el nombre, es decir, sea, lo mismo llamado S, vamos a llamarlo T, por ejemplo, ¿de acuerdo? T va a ser el conjunto de las imágenes de esos vectores, es decir, f del v sub 1, f del v sub 2, hasta f del v sub n. Como el conjunto T es sistema generador del espacio V, pero al no ser base no es linealmente independiente, sabemos que, por un lado, ¿qué me está diciendo que T sea sistema generador de V? Lo que me está diciendo es que estos vectores, ¿qué Que, verifican? ¿Qué que al, relación tiene la dimensión del espacio V con estos vectores? A ver, T es sistema generador de V, o sea que la dimensión de V sí que va a ser igual a la dimensión de T. Lo que pasa es que va a haber alguna ahí que es redundante, o sea que es combinación lineal de los otros. Ojo, T no porque es un conjunto. Pero es cierto que la dimensión de V va a coincidir con la dimensión de el espacio vectorial generado por T, ¿verdad? Pero bueno, pero si no Es son que- linealmente independientes, sí que va a haber alguno que sea sí, combinación lineal. digo que no es correcto decir dimensión de T porque T es un conjunto, no es un Ah, vale, espacio vale. vectorial, que Bueno, entonces tenemos que poner sí, el sí, generado por, sí, ¿vale? Eso seguro. vale. Ahora, ¿qué ocurre con la dimensión de este espacio? Que como T es linealmente dependiente, ¿eso que me dice sobre la dimensión del espacio que genera? Eh, Que hay a vectores que te ver, sobran, ¿verdad? ¿Cuántos vectores sí, hay aquí? N Entonces la dimensión es menor menor, estricto que n, ¿verdad? sí. Oye, pues si juntamos estas dos cosas, ¿qué obtenemos entonces? Que si ¿Qué la dimensión dimensión de de V es la dimensión del espacio generado por T y la dimensión del espacio generado por T es menor que n, es que entonces la dimensión de V es como menor que N? menor que n, ¿verdad? Y como tiene Vn vectores linealmente independientes, Pero es que n era menor o igual que uh, la dimensión de dimensión de U, U. ¿cierto? Sí. Entre el mayor igual o el mayor estricto, ¿quién gana? El Mayor estricto. estricto, ¿verdad? O sea que si lo leemos en el sentido contrario, lo que estamos diciendo es que la dimensión de U es como mayor estricto que la dimensión de V, ¿verdad? Sí. O si los vectores son sistema generador pero en una base, entonces la dimensión de U es mayor estricto que la dimensión de V. Justamente esto es lo que acabamos de probar, ¿verdad? Vale. Ahora, por ejemplo, puede haber un problema con la C, porque a nosotros nos suena que hay una caracterización de la independencia, con el hecho de que la F sea inyectiva, ¿verdad? Y Lo que quieres decir, o sea, tú sabes que en una aplicación, si el conjunto automáticamente
si son dependientes en el espacio inicial, se conserva la dependencia en el final. Sí. Y Y con al la revés, independencia había y una con la cosa independencia, parecida. si los del final, si los de V en este caso son independientes, entonces sus antiimágenes, o como lo quieras llamar, son independientes también. Vale, pero había una caracterización con la inyectividad que nos decía F es inyectiva si y solo si vectores linealmente independientes me generan imágenes linealmente independientes. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Sí, Entonces, sí. ¿por qué la C no es cierta? La diferencia es dónde aparece esta condición. Si yo te digo sean F una aplicación lineal y estos vectores, acabo de fijar los vectores. En la definición o en la caracterización, cuando decimos F inyectiva, sí y solo sí, para cualquiera vectores v sub i que sean linealmente independientes, entonces los f sub i, los f de v sub i, son linealmente independientes. Esto significa que aquí estoy diciendo sea cual sea la elección de vectores linealmente independientes que tú hagas, ¿vale? Es decir, es un para todo que está implícito. Sin embargo, aquí yo he fijado los vectores, te he dicho, toma esta aplicación, toma estos vectores. No es cualquier elección de vectores linealmente independientes, sino yo te he dado unos vectores concretos. Si yo te hubiese dicho sea f una aplicación y ahora esta parte apareciese aquí en el enunciado, sí sería justa la caracterización de inyectividad. Pero primero he fijado los vectores. Entonces no es para cualquiera vectores, ¿de acuerdo? Pero no se cumpliría si es inyectiva que para cualquier conjunto de independientes, Claro, las pero imágenes si f es independientes. inyectiva, pero aquí no estoy diciendo si f es inyectiva entonces, Ah, sino entonces, por el hecho de que estas imágenes en concreto sean independientes, ¿significa que la f tiene que ser inyectiva? No, porque a lo mejor para estos vectores que yo te he dado sí que son independientes las imágenes. Pero vale, puedo darte otros vectores y ya no son independientes. Ese es el vale, problema, que yo primero he elegido los vectores linealmente independientes de U. Y en la vale, o sea que el definición o en la recíproco, caracterización es para cualesquiera vectores. Por eso hay que tener vale, cuidado dónde se pone esto. o sea que lo que quiere decir es que si F, el recíproco es el cierto, si F es inyectiva, Entonces, entonces, y la otra implicación vale, sería cierta si esto no apareciese aquí arriba, sino apareciese dentro del enunciado del C. Pero al estar separado no es cierto. joder, vaya, Eso ocurre, por ejemplo, en análisis cuando estudiamos la definición de convergencia puntual y convergencia uniforme, que depende de dónde se ponga el punto, tenemos la puntual o la uniforme. Si coloco el punto antes de, entonces es convergencia puntual. Si coloco punto al final de, entonces convergencia uniforme. Es que es muy importante dónde colocamos los elementos con los que estamos trabajando. En el vale, momento que yo diga sean esto y esto, acabo de fijarte la f y acabo de fijar los vectores. Son estos que te acabo de dar. Ya eso no lo puedes cambiar. Son para una elección en concreto que yo te he dado a ti. ¿Vale? Pero vale. bueno, Yo es que aquí... en esto me tiro mucho rato, ¿sabes? Hombre, Mucho también tienes rato. el truco siempre, a lo mejor no siempre funciona, de la opción más larga. Entonces, pues, si se han No, esforzado tanto en explicar pero esta y no estoy muy seguro, yo iría siempre a la opción la más larga, por si acaso. ya no, pero yo que ya te digo, en los de estos de dimensión y demostrar y tal, me volví a hacer, por ejemplo, la PEC Ujú. de la tercera de espacios vectoriales que te decían, ¿sabes? Independencias, tal. Al final lo saqué, pero me tiré 4 horas, ¿eh? A ver, Me cuesta un poco a poco, montón. poco a poco. Aquí eso, si Claro, trabajamos más o menos con la información que nos da que algo sea sistema generador y que algo sea dependiente o independiente sobre el número de vectores, sacamos al final fácilmente que la dimensión de U es mayor que la dimensión de V. Pero bueno, claro, pero tú, por ejemplo, has dicho, vale, como me están hablando de dimensión de U mayor de dimensión de que V, pues voy a pensar, a razonar todo en función de exactamente. dimensiones. Yo automáticamente cojo y me pongo a pensar, cuando veo dependiente e independiente, en alfa por el vector más tal, igual a cero, Claro, sí, solo sí, los escalares son ahí cero. nos llevaríamos un ratillo más para sacarlo. Ya. Pero bueno.
Venga, bueno. ya vamos por el 4, vamos al 5 para sacar nuestro 5 en el examen. Aquí me dan ya un sistema. La matriz ampliada es ampliado con B, que tiene esta matriz con parámetros. Y me piden estudiar, bueno, pues cuando el sistema es incompatible, si hay infinitos para que es incompatible o que da exactamente igual. Vamos, básicamente voy a tener que estudiar qué ocurre con este sistema. Básicamente, lo que pasa que en tipo test, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues Sí, ya me lo han dado escalonado, ¿verdad? Como ya me lo han dado sí. escalonado, yo ya veo directamente los casos importantes que debo estudiar, ¿no? El uno Pues siempre es la un menos uno. pivote. Ahora, estos dos pueden que sea pivote o puede que no. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando este primero es un pivote y cuando no. Porque Ah, claro, tú empiezas estudiando siempre los pivotes de arriba abajo. Yo siempre empiezo por la última. Yo empezaría por el A menos yo uno. empiezo siempre de arriba abajo, pero manía mía, da exactamente igual, pero podemos empezar por Da abajo si exactamente quieres. igual. Es decir, No, no, como tú quieras, sí, sí. ¿has dicho eso? Ah, vamos a empezar por abajo. Es decir, vamos a suponer que A más uno, por ejemplo, primero es igual a cero. Y el otro caso, ¿cuál sería? Pues que A más uno sea distinto de cero, ¿verdad? Claro. Esos son los dos casos. Obviamente, si A más uno es igual a cero, cuando hemos ampliado, ¿cómo queda nuestra matriz ampliado con B? Obviamente, si A más uno igual a cero, también es A cuadrado menos uno igual a cero, ¿verdad? Porque Sí, la A vale menos uno, entonces menos uno al cuadrado es uno y uno menos uno es uno. ¿Y qué me quedaría? La matriz 1, 1, 1. Ampliamos. Si A más uno es cero, es que la A vale menos uno. Puedo colocar aquí el sustituir la A por menos uno. Aquí queda 0, 0, 1. Aquí me queda un B, que es el que sea. Y aquí me queda 0, 0, 0. Y aquí me queda un 0 también, ¿verdad? Entonces tengo un sistema de qué tipo. incompatible indeterminado. Exactamente, es un sistema compatible indeterminado. ¿De acuerdo? Es decir, si la A vale menos uno, sistema compatible indeterminado. O sea que Ujú. sigo sin saber en qué caso estoy, ¿verdad? Bueno, No, si la A vale algo distinto de cero, ¿cómo nos queda? Perdón, si A más uno eh, vale algo distinto de cero, claro, aquí tendríamos el pues sistema A ampliado con B, que ¿cuánto puede valer? Vamos a distinguir dentro de esto, antes de ponerlo, vamos a distinguir claro, dos casos, ¿verdad? claro, sí, porque no es lo mismo que la te valga. Exactamente, vamos a distinguir el caso si A menos uno es igual a cero y el caso en el que A menos uno también es distinto de cero. Claro, porque en este caso, ¿cuánto vale la matriz A ampliado con B? Si, aunque A no vale menos uno, A vale uno, obviamente uno es distinto de menos uno, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurriría? Me quedaría uno, uno, uno. Como la A vale uno, aquí me queda también un uno. Aquí me queda cero, cero, uno. Y aquí me queda el B. ¿Y aquí qué me queda? Me queda cero, cero, dos. ¿Y aquí qué me queda? Cero, ¿verdad? Mm, Entonces, cuidado, ¿no? Porque yo puedo hacer un paso adicional de escalonamiento, que sería, pues a la tercera fila le resto dos veces la segunda. Y entonces nos quedaría la 1, 1, 1, 1, la 0, 0, 1B. Y aquí me quedaría la 0, 0, 0, menos 2B, ¿cierto? sí, Entonces, aquí hay un pivote y aquí depende de lo que valga B, tendré pivote o no, ¿cierto? claro, ¿Eso qué significa? Que en este caso tengo un sistema compatible indeterminado cuando la B es justamente cero, ¿verdad? Mientras que tengo un sistema incompatible si la B es como distinto de cero, distinto de cero. ¿de acuerdo? Y si la A menos uno fuese distinto de cero, claro, entonces automáticamente la matriz A Pues ampliado con B es la misma que tenemos, ¿cierto? es Y entonces compatible tenemos un indeterminado. sistema compatible
determinado, ¿verdad? Rango 3 de la A, que coincide con el rango 3 de la ampliada, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la situación? O bien tengo un sistema compatible indeterminado, pero aquí me hablan de sistema incompatible. Entonces, primera pregunta. ¿Los valores del parámetro B no determinan la incompatibilidad del sistema? Sí que determinan, Eso es ¿verdad? mentira. Porque hay un caso en Claro. el que si B es 0 es compatible indeterminado y si B es distinto es incompatible. O sea que esta no es cierta porque B sí que importa. Hay dos valores de A para los cuales el sistema es incompatible. Mentira. Si A es menos 1 es compatible indeterminado. Si A no vale ni menos 1 ni 1 es compatible determinado. Solamente cuando A vale 1, eso es un valor, ¿verdad? Claro. Entonces, esta no es cierta. De hecho, lo que hemos obtenido es que hay, para un valor de A, que es el 1, hay infinitos valores de B, todos los que no sean 0. Es decir, ¿hay infinitos pares de valores A, B para los cuales el sistema es incompatible? Sí. Es que esos infinitos pares son los pares de la forma AB igual a... Resulta que la A sí la fijo, ¿verdad? La A vale 1 y la B vale lo que sea, siempre y cuando B sea un número distinto de 0. Pero como hay infinitos números distintos de 0, efectivamente tengo infinitos pares de la forma 1 algo, ¿verdad? Sí. O sea que esta es nuestra respuesta correcta. Perfecto. Venga, ya tenemos el 5. Ahora, me dan aquí en el apartado, en el 6, me dan una matriz A, que tiene también dos parámetros A y B, y me piden estudiar si es invertible, si es distinto de B. Si para el caso A igual a 1, B igual a menos 1, su forma de límite por fila, aquí digo que se habrán olvidado de sustituir el B, De sustituir. o si A puede tener rango 1 dependiendo de los valores de A y B. Si nos fijamos, en Yo cualquiera de empezaría los tres comprobando la casos, B. invertibilidad sería estudiar el rango, ¿verdad? Aquí forma de límite por fila es rango y aquí me piden rango. O sea que en cualquier caso vamos a escalonar a ver qué ocurre. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a ver qué pasos podemos ir haciendo de escalonamiento sin que importe los valores que tengamos de A y B. Decimos, tengo mi matriz A, que mi matriz A es la matriz A0, B, B, A0 y 0, B, A. Yo no sé si A es un pivote, ¿verdad? No. Entonces, B tampoco sé si es un pivote. Decimos, pues lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? A ver, tú podrías, siempre se puede a una fila restarle otra, multiplicar por un número o parámetro, pero aquí tú Exactamente. estarías obligado a o multiplicar la de arriba por B y la de abajo por A. Entonces, Exacto. Entonces, yo por eso lo que haría yo en mi examen sería, empezaría con el apartado B para ver si es cierto porque ya me lo están determinando. O bien aquí, empezar diciendo, suponemos que A igual a B o cosas así, vale, ¿sabes? vamos a hacer una cosa sencilla que sería, vamos a suponer primero que A fuese un pivote. Es decir, primer caso, vamos a suponer que A es distinto de 0. Claro, si A es distinto de 0, es cierto que yo entonces puedo dividir, si quiero, por A o puedo multiplicar la segunda fila por A, ¿verdad? Porque entonces, si multiplico por A la segunda fila, eso lo puedo hacer porque A es un número distinto de 0 y no me voy a cargar esta fila. Y le puedo restar B veces la primera fila. Esto siempre lo puedo hacer. Aunque B sea 0, si B fuese 0 significa que la segunda fila la estás dejando multiplicada por A. No hay ningún problema. Sí, sí. Lo que no se podría hacer es si el número por el que estoy multiplicando la segunda fila es 0. Pero como he supuesto que es distinto de 0, a ver qué pasa. En ese caso, la primera fila se queda como A0B. Y he hecho este proceso, en lugar de dividir, para que me quede B por A restando, me queda aquí un 0, ¿verdad? Multiplico esta por A por A cuadrado menos 0, pues me queda A cuadrado. Y A por 0 es 0, B por B, pues me queda menos B cuadrado. ¿Vale? Y aquí me queda el 0B A. Bueno, A era distinto de 0, entonces A cuadrado sigue siendo distinto de 0, ¿verdad? Pues vamos a hacer el mismo proceso, pero en la segunda. Es decir, voy a multiplicar por A cuadrado la tercera fila
y le voy a restar b veces la segunda, que esto lo puedo hacer aunque b fuese distinto, aunque b fuese 0 también. Me queda entonces a0b, me queda 0a cuadrado menos b cuadrado, y aquí lo he hecho para que a cuadrado con b y este b con a cuadrado restando se me cancele y me queda 0, 0. ¿Y aquí qué nos quedaría? A cuadrado por a es un menos b cubo. a al cubo, ¿verdad? Más b cubo, perdón. Sí, sí, y ahora menos b cuadrado con este menos b me queda más b al cubo. Entonces fíjate que si a es distinto de 0, esta matriz de momento seguro que tiene un pivote y dos pivotes, ¿verdad? Es posible que tenga 3 pivotes o que no tenga 3 pivotes, ¿cierto? Entonces decimos, ¿qué va a ocurrir? Pues que aquí el rango de A, ¿cuánto va a valer? Ojo, porque esto de momento depende de si A es distinto de 0. Si A es distinto de 0 y también A cubo más B cubo es distinto de 0, entonces tengo 3 escalones, rango 3, ¿verdad? Pero si dentro del caso A distinto de 0 resulta que A al cubo más B al cubo es igual a 0, ¿qué ocurre con este pivote? Que eso no es un pivote, sino que el rango sería 2, ¿cierto? Oye, realmente A al cubo más B al cubo igual a 0, esto lo puedo sacar yo fácilmente, ¿verdad? Paso el B al cubo restando, aunque sea negativo, como es una raíz impar de orden 3, O sea, raíz cúbica, A igual a B. A igual a menos P. Cierto. Porque ha pasado restando. Entonces, fíjate que si A es distinto de menos B, entonces la matriz es invertible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí tú ya sabes que si A valiese 2 y la B vale menos 2, A es distinto de B, ¿verdad? Y sin embargo, la matriz no sería invertible, ¿cierto? Porque tendría rango 2. Claro. Entonces automáticamente puedo decir, no, no, es que entonces esta opción es falsa. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Bien, sí, sí, sí. Venga, vamos a seguir. Puede tener A rango 1 dependiendo de los valores de A y B. De momento, si A es distinto de 0, tiene rango 3 o rango 2, ¿verdad? No Sí. rango 1. Bueno, pues vamos a ver qué ocurriría en el caso A igual a 0. Es decir, si A es igual a 0, ¿cómo nos queda la matriz A? La matriz A, sustituimos el A por 0, ¿verdad? Y nos queda la 0, 0, B, la B, 0, 0 y la 0, B, 0, ¿verdad? Hombre, Esa tiene rango 3 a menos que B valga 0. o rango 0, ¿verdad? Es decir, cuando tú haces Gauss de forma sencilla, a ti te queda que esto es simplemente coloco esta la primera, ¿verdad? B0, 0, coloco esta la segunda, 0, B0, y coloco esta la tercera, 0, 0B, que tú dices, mira, es que resulta que además esto es la matriz B que multiplica la matriz identidad, ¿cierto? Entonces, automáticamente en este caso pueden pasar dos cosas. Que el rango de A, ¿cuánto valga? O 3 y B distinto de 0. Exactamente, o 3 y B es distinto de 0. O 0. Obviamente, Si todo B igual a 0. estamos dentro del caso A igual a 0, ¿verdad? O vale 0 si B es igual a 0 y la A es igual a 0, ¿verdad? Ya no hay más opciones posibles para esta matriz A. O tiene rango 3, o tiene rango 2, o tiene rango 3, o tiene rango 0. Pero, ¿existe algún par de valores para que A pueda tener rango 1? No. Entonces, automáticamente, esta tampoco puede ser cierta. De hecho, si la A vale 1 y la B vale menos 1, fíjate, cuando la A vale 1 y la B vale menos 1, ¿verdad? Estamos en este segundo caso, en el que A al cubo más B al cubo es igual a 0. Precisamente, cuando escalonamos, es decir, si aquí decimos, vamos a imponer el caso
en el que la A vale 1 y la B vale menos 1. ¿Qué matriz nos queda? Nos queda la matriz 1, 0, menos 1. Aquí nos queda 0, 1, menos 1. Menos 1. Y aquí me queda 0, 0, 0, 0. 0. Que la han puesto como B, B para decir, es que claro, lo mismo es en este caso menos B cuadrado que menos B simplemente, ¿verdad? Claro. Entonces aquí nos queda justamente la matriz que me han dicho, la 1, 1, B, B, que en lugar de poner menos 1, menos 1, lo han dejado como B y B. Pero justamente esta es la opción correcta, ¿verdad? Vale. Simplemente escalonando la matriz he obtenido toda la información posible de los tres apartados. ¿De acuerdo? Venga, vale. Vamos a poner notable ya. Tenemos aquí aplicaciones lineales. Me dan una aplicación lineal de K3 en K3 de este modo y me dicen cuál es correcta. Si el núcleo es una recta, si F es una simetría o si la imagen de F no contiene la recta 1, 1, 1. Es cierto que el modo más sencillo de sacar esto sería, vamos a buscar como es una aplicación lineal, cuál sería su matriz, ¿verdad? Entonces, respecto de, vamos a coger la base más sencilla que sería la base canónica de K3. Yo me haría la matriz de la base canónica del endomorfismo. Exacto, pues la matriz de F. Y cuando no indicamos nada, obviamente estamos refiriendo a respecto de las bases canónicas. Sería, vamos a llamarla por ejemplo A. Podemos poner anotación con la M sub B canónica, etcétera, pero decimos, mira, A, simplemente nuestra matriz, ¿verdad? Si queremos M de la base C canónica del K3 F, ¿que esto quién sería? Pues sería simplemente, nos fijamos, ¿verdad? Esto en realidad es un vector columna, ¿verdad? Entonces, ¿qué multiplica la primera ecuación? Sería 3 4, menos 6. 2, 0. Ah, yo estaba por columna. Y ahora, cuidado, vale. Porque... No, es que estaba haciendo el 1, 0, 0, que sería el 3, 4, 6. Claro, entonces lo pones por columna, sería aquí 4, 6. Eso sí, me vale. Eso es lo que yo... Con la I sería, la columna de las I sería menos 2, menos 3, menos 6. Y la columna de Z sería 0, 0 y 1, ¿verdad? Sí. Oye, en cualquier caso, tanto si quiero estudiar núcleo como imagen, ¿qué tengo que hacer? Escalonar la matriz de la aplicación, ¿verdad? Entonces... A ver, el núcleo son todos los X y Z que te dan 0. O sea, tú podrías sacar en las escalonas para facilidad de cálculo. Sacas tu sistema de ecuaciones de X y Z y ves si la solución es una recta. Exacto, pues vamos a escalonar porque como me preguntan tanto por núcleo como por imagen, se obtiene la información de la misma matriz A. Solo que para el núcleo esta matriz representa ecuaciones, mientras que para la imagen las columnas representan vectores. Bueno, pues vamos a escalonar la misma matriz A. Y cuando cojo la matriz A, que nos ha quedado la matriz 3, 4, 6, menos 2, menos 3, menos 6 y bueno, 0, también... 0, 1, dime. Podrías comprobar directamente también si F es una simetría haciendo el cuadrado de la matriz y viendo si me da la identidad o no. También podría. Pero de momento vamos a tener primera información escalonando, a ver si nos sale algo y si no, comprobamos la opción B. Vale. Aquí decimos, venga, sí, es fácil. Cuando escalono, multiplico 3 veces la segunda fila, le resto 4 veces la primera. La tercera es más sencilla porque a la tercera fila le voy a restar 2 veces la primera. De este modo lo que hago es que la primera fila la 2 es igual, 3 menos 2, 0. He multiplicado por 3 y le resta 4 para obtener aquí un 0. Multiplico por 3 sería menos 9. Resto 4, sumo 8 y me queda un menos 1. Y 0 con 0 me queda simplemente 0. Resto 2 veces para que me quede un 0. Resto 2 veces y aquí ¿qué me queda? Me queda menos 6 más 4 que sería un menos 2. Y aquí me queda un 1. Y ya por último, ¿qué obtenemos? Que a la tercera fila
le restamos 2 veces la segunda. ¿Y qué nos queda entonces? 3 menos 2, 0. 0 menos 1, 0. 0. Aquí un 0 y aquí un 1, ¿verdad? Fíjate, ¿qué información obtengo yo automáticamente? Obtengo información sobre el núcleo, ¿verdad? Y es que en particular, ¿cuál es la dimensión del núcleo? La dimensión del núcleo de F es la dimensión del espacio total menos el rango de nuestra matriz. Es decir, sería la dimensión de K3, y como estoy interpretando esto como una aplicación o una matriz de coeficientes, resto el rango de nuestra matriz de coeficientes, ¿verdad? Pero ¿esto qué nos queda? Dimensión de K3 es 3, rango de A me ha salido 3 y 3 menos 3, 0, ¿verdad? Pero si la dimensión del espacio vectorial es 0, solo hay un espacio vectorial que tiene dimensión 0, ¿verdad? El espacio trivial. Es decir, que el núcleo de F es simplemente el vector nulo. ¿Vale? Lo cual significa que ¿puede ser el núcleo una recta? No, el núcleo es el vector nulo, ¿verdad? Pero también obtengo información sobre la imagen. Y es que la dimensión de la imagen de F... Pablo, eso, perdóname, eso lo has hecho porque sabes que la dimensión de la imagen es la dimensión de la matriz de... ¿El rango? O sea, el rango de la matriz de, exactamente de la aplicación, y sabes que la dimensión del espacio total es la del núcleo más de la imagen. Exactamente. Vale. Ahora, la dimensión de la imagen es directamente el rango de la matriz, que es 3, ¿verdad? Sí. Pero la imagen es un subespacio vectorial ¿de qué espacio? Del V. Y el V en este caso es K3, ¿verdad? Sí. Pero si imagen está contenido en K3 y tiene la misma dimensión de K3, es que entonces ¿quién es la imagen? El mismo K3. Ajá. Por lo tanto, la imagen es el espacio total. Y entonces, como la imagen es el espacio total, la imagen contiene a cualquier subespacio vectorial, ¿verdad? Claro. Porque es que es el total, es que todo está contenido, ¿cierto? ¿Eso significa que el subespacio imagen de F puede no contener a algo? No. Si imagen es el total, todo está contenido en el total, ¿verdad? Por lo tanto, esto tampoco es cierto. Claro, eso te deja a ti con la cosa de que el subespacio o mi aplicación en F que tiene que ser precisamente una simetría. Exactamente. Fíjate, si hubiésemos empezado haciendo el cuadrado de la matriz y saliendo de la identidad, directamente decías la B. Claro. Entonces, pues esto te da una idea de cómo puedes jugar con estos elementos. De hecho, le decimos, oye, vamos a comprobarlo, ¿no? Venga, he cogido mi matriz. Entonces, estudiamos qué ocurre con F al cuadrado, que es F compuesto con F, ¿verdad? A través de sus matrices. Es decir, cojo la matriz A cuadrado, que sería la matriz 3, 4, 6, luego la menos 2, menos 3, menos 6, y luego la 0, 0, 1, y la multiplico por la 3, 4, 6, la menos 2, menos 3, menos 6, y la 0, 0, 1. Decimos, bueno, pues cuando multiplicamos fila por columna, 3 por 3, 9, menos 2 por 4 sería menos 8, 0 por lo que sea, 9 menos 8, 1. Fila por columna, 3 por menos 2, menos 6, menos 2 por menos 3, más 6, 0 por lo que sea, 0. Fila por columna, 0, 0, 0. Siguiente, 4 por 3, 12, menos 3 por 4, menos 12, 0, pues 0. 4 por menos 2, menos 8, menos 3 por menos 3, 9. Y luego 0, pues me queda menos 8 más 9, 1. 0, 0, 0. Y luego ya, 18 menos 24 más 6, que sería más 24, 0. Menos 12 más 18 menos 6, 0. 0, 0, 1, 1. Anda,
como a cuadrado me da la identidad, eso significa que justamente la composición de f con f es la aplicación identidad de K3, ¿verdad? Y entonces eso me está diciendo que precisamente f es una simetría, porque es una caracterización que tenemos de la simetría. ¿De acuerdo? Si hubiésemos empezado directamente por aquí, hubiésemos dicho, ah, pues la B del tirón. Tú aquí también tienes que jugar con qué crees que es. Si crees que es simetría, empieza directamente por esto y no tienes que ponerte a escalonar. No estoy seguro. Bueno, pues como con escalonar la matriz obtengo información de 2 preguntas, a lo mejor voy a hacer ese primero. ¿Vale? Sí, por probabilidad. Si ves que hay 2 opciones en las que tienes que escalonar, dices, me voy a tirar por ahí porque lo más seguro es que sea. Venga, ahora. En la pregunta 8 me dan la misma aplicación, pero queremos calcular la matriz de f respecto de otra base, no respecto de la base canónica. Se parece mucho, ¿verdad? Solo ha cambiado el primer vector. Decimos, oye, bueno, la definición que es, tengo que calcular la imagen de cada elemento, ¿verdad? Y luego estudiar sus coordenadas respecto de esta misma base. Entonces, calculamos qué ocurriría primero con f del 1, 1, 1. Oye, si no te sustituimos, ¿verdad? 3 menos 2, 1. 4 menos 3, 1. 6 menos 6 más 1, 1, ¿verdad? Entonces, cuando calculamos las coordenadas de f del 1, 1, 1 respecto de esta base que han llamado b caligráfica, que hemos dicho es que es el vector 1, 1, 1, tenemos que calcular sus coordenadas respecto de la base b caligráfica, ¿verdad? Pero sería, es que justamente el 1, 1, 1 es uno de los elementos de la base, o sea que simplemente 1 por el primer vector, 0 por el segundo vector y 0 por el tercer vector, ¿verdad? Sí. Esto es un vector columna, es decir, la primera columna de mi matriz es la 1, 0, 0. Automáticamente ya sé que la matriz B no puede ser, ¿verdad? Porque la primera columna es la 1, 1, 0, que no es el vector que se obtiene, ¿cierto? Cierto. Es decir, que tú, como que aquí lo que vas haciendo es rellenar las columnas de nuestra matriz respecto a esta base B caligráfica de la aplicación F. Y decimos, pues mira, yo lo que sé es que de momento la primera columna es la 1, 0, 0. Ahora, ¿vamos a calcular la segunda columna? Venga, pues vamos a cambiar los colores y ya lo tenía. ¿Quién es f del segundo vector, que es el 0, 1, 0? Pues sería, sustituimos 0 menos 2, pues me queda el menos 2. Sustituyo 0 menos 3, pues me queda el menos 3. Y sustituyo 0 menos 6 más 0, pues me queda el menos 6. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son ahora las coordenadas de este vector? Que es f del 0, 1, 0 respecto de esta base B. Sería por cuánto tengo que multiplicar el primer vector 1, 1, 1, por cuánto el segundo vector y por cuánto el tercero. Hombre, es automático que como estos dos vectores tienen 0 y 0 en la primera coordenada, para conseguir el menos 2 tengo que multiplicar menos 2 por este, ¿verdad? Entonces me aparece aquí un menos 2. Pero entonces ya llevo menos 2, menos 2, menos 2, ¿verdad? Y en medio tengo que llegar a menos 3. Ah, pues tengo que restar este una vez, ¿verdad? Menos 1. Y así ya llevo menos 2 y menos 1, menos 3, pero aquí me falta un menos 6, ¿no? Y para eso tengo que restar 4 veces el último, ¿cierto? Vale, tú lo ves rápido, yo me tendría que hacer un sistema. Sí. Pero vemos que es menos 2 por este, menos 1 por el segundo y menos 4 por el tercero, ¿verdad? Sí, pero esto es un punto regalado, este ejercicio. Entonces, una vez que tenemos... Vale, pues este lo ponemos por columna, ¿verdad? Pues sería el menos 2, menos 1, menos 4. Hombre, tiene pinta de que es esto, ¿verdad? Sí. Pero, oye, es que hay otra que es ninguna de las anteriores. Entonces vamos a ver qué pasa con la tercera columna. Vaya, sé que haya trampa. ¿De acuerdo? Es decir, calculamos por último f del 0, 0, 1. Pero apresurándome tendría que salirte porque la imagen es 001 también, creo. Claro, es el 001, ¿verdad? Entonces sí que coincide. Claro, entonces directamente cuando calculamos coordenadas de este f del 0, 0, 1 respecto de la base B,
como este es uno de los vectores, ¿verdad? Sería 0 por el primero, 0 por el segundo y 1 por el tercero. Es decir, sería de nuevo el 0, 0, 1. O sea que la última columna es la 0, 0, 1. ¿Es alguna de las opciones que nos han dado? Sí, justamente la opción A, ¿verdad? Pues por lo tanto, la opción A es la correcta y esta no ha salido porque ha fallado en el primero. Y la opción C tampoco es porque sí que es una de las opciones que me han dado. ¿Vale? Sí. Venga, ya tenemos nuestro tablet 8. Ahora vamos por el sobresaliente. Vamos por el 9. Me dan aquí una base formada por 4 vectores de un cierto k espacio vectorial v, lo cual significa que yo ya sé que la dimensión de mi v es Perdona, la anterior, que era automáticamente la A o 4. la B. Me dan Era u la y anterior. v2 su espacio, ¿verdad? U está generado por estos tres vectores, estos dos vectores, y W está generado por estos dos vectores, ¿de acuerdo? Y me piden la intersección U con W. Claro, lo que vamos a hacer es el truco de no trabajar con los vectores de forma directa, sino vamos a trabajar con las coordenadas respecto de la base B. Entonces, si primero tomamos coordenadas respecto de B, tendríamos que realmente yo debería escribir el espacio vectorial U y entre paréntesis poner las coordenadas B. Vamos a hacer un uso de notación y decir, mira, lo escribimos sin esos paréntesis, aunque que sepamos que lo correcto sería escribir U entre paréntesis B, como cuando tomamos coordenadas de un elemento. Pero hacemos una uso de notación y decimos, mira, esto lo llama simplemente U, ¿de acuerdo? A decir, mira, que sí es verdad que debería escribir los paréntesis y la base, pero no lo vamos a obviar si sabemos de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? ¿En qué se convierte? Se convierte entonces el espacio generado, si tomo coordenada del v1 más v2 respecto a esta base, pues se convierte en el vector 1, 1, 0, 0, ¿verdad? 1 por v1, 1 por v2, 0 por v3, 0 por v4. Y este segundo vector se convierte en el vector 1, 0, menos 2, 1, ¿verdad? Y del mismo modo, ¿en qué se convierte el w? El w con ese abuso de notación se convierte en el espacio generado por el vector 1, 2, 3, 3, 0. 0. Y la segunda sería el 1, 1, 1, 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esto ahora es mucho más fácil estudiar ecuaciones, ¿cierto? Vamos a sacar ecuaciones de este U y de este W. Es decir, ¿cómo saco yo ecuaciones? Cojo los vectores, los pongo por columna, 1, 1, 0, 0, luego el 1, 0, menos 2, 1, y añado un vector genérico, x1, x2, x3 y x4, ¿verdad? Y nos ponemos a escalonar. Es verdad que deberíamos hacer las cosas con cuidadito, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito de trampa, vamos a ir un poquito más rápido. Y decimos, mira, la primera fila la dejo igual, ¿no? Ahora, a esta segunda fila le resto la primera. ¿Y entonces qué me queda? El 0 menos 1. Y aquí me queda x2 menos x1, ¿cierto? Ahora, si a la cuarta le sumo esta, me queda 0, 0, x4 más x2 menos x1, ¿verdad? Y si a la tercera le resto dos veces esta, me queda 0, 0 y me quedaría x3 menos 2x2 más 2x1, ¿verdad? Tengo mi pivote aquí en la primera, mi pivote aquí en la segunda, y ya no puede haber más pivotes. ¿Y eso qué significa? Que entonces, ¿cuáles serían unas ecuaciones implícitas del U realmente habiendo tomado coordenadas? Pues estaría dado por estas dos ecuaciones. Si las colocamos por orden, yo pondría 2x1 menos 2x2 más x3 igual a 0. Y a este le cambiaré el signo para tener x1 menos x2 menos x4
igual a 0, ¿verdad? Venga, automáticamente también he obtenido que la dimensión de mi espacio vectorial U, ¿cuál es? 2. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el W. Vamos a sacar unas ecuaciones implícitas del W porque como quiero estudiar la intersección, ¿verdad? Pues Sí. tengo que sacar ecuaciones de uno y ecuaciones del otro. Venga, pues análogamente. Que son 2 horas de examen. 2 horas. Para el W tenemos aquí el vector 1, 2, 3, 0 y luego el 1, 1, 1, 1 y ampliamos con nuestro vector x1, x2, x3 y x4. Este es más sencillote, ¿no? Porque aquí decimos, pues mira, cuando hacemos Gauss, ¿qué nos queda simplemente? Si resto a la segunda dos veces la primera se me va a quedar igual con el 1, 1, x1, ¿verdad? Y al restar dos veces me queda 0 menos 1, 0 menos 1, x2 menos x1. Automáticamente si resto o sumo con esto a la cuarta me queda 0, 0, x4 más x2 menos x1, ¿verdad? Sí. Cuando resto tres veces, ¿qué me quedaría? Aquí un 0, ¿verdad? Y entonces Sí, a x sub 3 le he restado, vamos a poner aquí, 3x sub 1, ¿verdad? Pero entonces me queda aquí un menos 2, ¿cierto? sí, ese sería el primer paso, sí. Y entonces tendría que ahora restar dos veces esta de segunda, ¿verdad? Que sería Sí. menos 2x sub 2. Y fíjate, menos 2 por menos x1 sería más 2x sub 2, pero con este menos 3x1 me queda en total menos x sub 1, ¿verdad? Vale. En un examen yo haría todos los pasitos, ¿no? Pero aquí, bueno, pues nos podemos permitir hacer algo así un poquito más de cabeza para que me quede este cerito. De ese modo ya tengo aquí escalonado, no puede haber más escalones, ¿verdad? Entonces saco que unas ecuaciones implícitas del W podrían ser, si las ponemos por orden, cambiaría el signo a esta para que sea x1 más 2x2 menos x3 igual a 0. Y a esta también le cambio el signo para que me quede x1 menos x2 menos x4 igual a 0. Ya puedo estudiar entonces la intersección de U con W. Es decir, por lo tanto, ¿quién sería la intersección de U con el W? Sería juntar ambas ecuaciones implícitas. Las del U me habían quedado 2x1 menos 2x2 más x3. Es decir, 2x1 menos, en memoria la mía, menos 2x2 más x3 igual a 0. La segunda ecuación era x1 menos x2 menos x4, ¿vale? Pues x1 menos x2 menos x4. Ahora, del x3 que nos ha quedado, x1 más 2x2 menos x3, es decir, x1 más 2x2 menos x3 igual a 0. Y por último, x1 menos x2 menos x4 igual a 0, es decir, x1 menos x2 menos x4 igual a 0, ¿verdad? Y ahora escalona eso para ver si tiene Automáticamente tú ya ves redundantes. una cosa, la cosa que ves es que x1 menos x2 menos x4 igual a 0, x1 menos 2x4 igual a 0, se repite, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, no es posible que este espacio sea el 0. ¿De acuerdo? Porque tengo entonces tres ecuaciones con cuatro incógnitas. No puede darme un sistema compatible determinado que sea el 0, ¿verdad? Claro. De todas formas, lo que vamos a hacer va a ser escalonar la matriz de coeficientes. ¿Quién sería la matriz de coeficientes? Vamos a llamarla M tilde del espacio U intersección con W. Cuando lo colocamos, ¿verdad? Sería, bueno, pues la primera fila se convierte en 2, menos 2, 1, 0. Luego viene la 1, menos 1, 0, menos 1. Luego viene la 1, 2, menos 1, 0. Y luego viene la 1, menos 1, 0, menos 1, ¿verdad?
Pero si Automáticamente, tienes, bueno, si tienes tres, vale, vale, es que lo has puesto todo, ¿no? Yo es que me estaba haciendo yo por mi cuenta ya sí, sí. y lo había puesto con las tres Sí, ecuaciones la puedes poner simplemente. con 3 si quieres, yo lo he puesto todo, ¿no? Porque normalmente lo ponemos todo y ahora dice, bueno, si yo hago Gauss, más o menos, ¿qué operaciones podemos hacer? Hombre, es cierto que del tirón tú sabes que aquí te va a salir al final 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Sí. Que esta se va a quedar igual como las 2 menos 2, 1, 0. Ahora, si tú quieres hacer operaciones primero con, yo qué sé, me da igual, con esta, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Pues multiplico por 2 y resto, ¿verdad? Multiplico por 2 y Profila o resto 2 menos significa uno. 0, multiplico por 2 y resto 0, multiplico por 2 y resto menos 1, multiplico por 2 y resto menos 2, ¿no? Ahora, multiplico por 2 y resto 0, multiplico por 2 y resto 4, multiplico por 2 y resto menos 3, multiplico por 2 y resto 0, ¿verdad? No, no, 4 menos 2 2, ¿no? En la tercera. Ah, claro. He Y, multiplicado por 2 y resto, aquí me quedaría un 6, ¿no? ah, claro, sí, 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 perdón, perdón, que ahora, sí, sí, sí. Entonces ya, Me he pues, equivocado yo también. nos quedamos, vamos a quedarnos con los números 0, 0, menos 1, menos 2, 0, 6, menos 3, 0, porque ya el siguiente paso, ¿qué sería? Lo cambiamos de orden, ¿verdad? Mm, Las dos filas. Si queremos podemos cambiar signos, dividir, y aquí me queda entonces la 0, si divido entre 3, 2, menos 1, 0, ¿verdad? Aquí sí que no me queda la 0, 0, cambio el signo, 1, 2. E incluso puedo simplificar un poquito más para arriba, ¿verdad? Y si le sumo a la primera a la segunda, ¿qué me queda? Que esto desaparece, ¿verdad? Se convierte en 0, 0. Y puedo dividir toda esta por 2, ¿verdad? si Entonces, quieres, sí. claro, como ecuaciones, ¿cuáles serían? Una opción a la hora de ver escalonado es que la U intersección con la W tendría por ecuaciones implícitas independientes. La primera es x1 igual a 0. La segunda es 2x2 menos x3 igual a 0. Y la tercera es x3 Matado x4. más 2x4 igual a 0. Que te dice, oye, pues no parece lo mismo que aquí, ¿verdad? Pero si te fijas, yo puedo hacer operaciones entre estas filas, ¿verdad? O estas ecuaciones. Yo puedo dejar la primera como x1 igual a 0, ¿verdad? También puedes resolverlo y si te Puedo, sale la misma claro, solución, sería una opción. Pero como veo que se parece mucho, dice, por ejemplo, esta es, en vez de 2x2 menos multiplicar x3, por x3 menos menos, no uno. pasa nada, pues le cambio el signo, ¿verdad? Que puedo multiplicar la ecuación por menos. Y si te fijas, también podría haber sumado estas dos ecuaciones, ¿verdad? Porque si sumo estas dos ecuaciones, x3 con menos x3 se me Se va. cancela. ¿Y qué me queda? 2x2 más 2x4, ¿cierto? Sí, Pero eso es lo mismo que poner simplemente x2 más x4 igual a 0, ¿verdad? sí. Anda, y resulta entonces que unas posibles ecuaciones son x1 igual a 0, x3 menos 2x2 igual a 0 y x2 más x4 igual a 0. Pues sí, son unas. Es verdad que yo he obtenido a priori otras, pero como las ecuaciones implícitas no son únicas, por eso no son las ecuaciones, sino unas ecuaciones, pues es cierto que unas posibles ecuaciones implícitas serían estas que hemos escrito aquí, que las acabamos de obtener, ¿verdad? Sí. De hecho, lo que vemos aquí es que puede ser la intersección la recta generada por este vector. Es que si tomásemos coordenadas respecto de las ecuaciones, ¿verdad? Esto sería la recta generada por el vector tomando coordenadas la 1, 0, 0, menos menos 2, 2, 1. 1. Y lo que vemos es que independientemente del resto de ecuaciones, la primera como tiene que ser siempre, la x1. 0. Entonces, aquí la x1 no es 0, ¿verdad? Por lo tanto, automáticamente puedo descartar esta opción. ¿Vale? Que me cueste más o menos llegar a esta escritura porque yo he tenido otras. Bueno, pero seguro que puedo descartar la primera. ¿Vale?
Venga, No, yo si me liase, lo que haría sería sacar soluciones. Si las soluciones son las mismas, exactamente. Esa es entonces otra opción que también tenemos siempre, ¿vale? Y ya por último vamos con el 10 para sacar nuestro día de la asignatura, nuestra matrícula. Aquí también hay un error porque aquí me están diciendo que con los mismos datos de la pregunta anterior, es decir, mismo espacio vectorial U, V, W, etcétera, aquí hablan de la base de U más V. Claro, V es el espacio total. Entonces no tiene sentido estudiar U más será V una W, porque, ¿no? claro, si fuese U más V, automáticamente cuando tú al espacio total le sumas lo que sea, sigue siendo el espacio total. ¿De Claro. acuerdo? Entonces, hay dos opciones que sería, es que si fuese U más V, que esto es V, entonces aquí ¿cuántos vectores hay? Tres vectores no puede ser base de algo de dimensión 4. Pues Se han decimos U, equivocado, pero ahí es W. exactamente, aquí es el W y aquí también el W, ¿de acuerdo? Claro, si te fijas, nosotros ¿qué sabemos de los espacios? Habíamos visto que dimensión de U había sido 2, ¿verdad? Creo que sí. Y la dimensión del W También era había 2, sido ¿no? 2. Y la dimensión del U intersección con el W, ¿cuánto había sido? 1, 4 ¿no? menos 3, que es 1. Claro, aplicando la fórmula de dimensión, ¿nosotros qué De sabemos? Grassmann. La de Grassmann, ¿no? Exactamente, que la dimensión de U más W más la dimensión del U intersección con W debe coincidir con la dimensión de U más la dimensión del W. Este vale 1, esto vale 2 y esto vale 2. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer esta dimensión? 2 más 2, 4, menos 1, tiene que valer 3, ¿verdad? Sí. Entonces, de momento, ¿qué podemos estudiar nosotros de estos dos espacios? ¿Me han dado tres vectores en cada caso? Sí, ¿verdad? Vale, pues puede tener sentido. Si me hubiesen dado algo con dos vectores o con cuatro vectores, no tendría sentido plantearse. Necesito para que algo sea una base de U más W tener tres vectores exactamente, ¿verdad? Yo, a ver, mi razonamiento, yo lo que haría, Pablo, sería, me sacaría la base de U porque resolvería. Sacaría base de U de W, me haría una base del U más W, quitándome Ujú. los que sean combinaciones lineales, y ya en función de eso, vería si los que me salen son vectores de la forma, pues eso, V1 más V2, V3 más V4, V1, y así compararía. Exactamente. A lo mejor es muy larga la forma de hacerlo, pero yo Eso es lo haría que eso. queremos hacer nosotros precisamente, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, más que sacar aquí la base de U más W, Mm. quiero sacar unas ecuaciones de U más W. ¿Por qué unas ecuaciones? Porque así puedo comprobar si cualquier otro conjunto es base de ese espacio simplemente verificando las ecuaciones correspondientes. ¿Vale? Sí, sí. Eso es lo que queremos hacer. Decimos, bueno, pues vamos a estudiar. De hecho, hay una opción que podemos estudiar automáticamente y es que, ¿qué pasa con la suma? Que la suma, ¿qué dimensión me da? 3 que no es el total, Y con yo lo cual no puede estoy ser en mi suma directa. espacio en el que estaba, en el espacio V de dimensión 4. Entonces, automáticamente puedo afirmar que la suma no es igual a V, ¿verdad? Porque es algo de dimensión 3. Evidentemente. Entonces la Sí. pregunta es, ¿cuál de estos dos conjuntos forman una base de U más W? Oye, es que yo qué he obtenido. Teníamos bases de U y teníamos bases de W, ¿verdad? Teníamos que una base de U, ¿quién era? La dada por, había tenido aquí el 1100, 1100, y luego tenía el, ¿dónde estaba? Aquí el 10 menos 2, 1. El 10 menos 2, 1. Y luego una base Creo de que era la W, 1 2 creo que 1, era la 2, 1 3, 2 3 ¿verdad? 0 1 2 1, 3 0 2, 3, y 0. 1. Creo que sí. Y la 1 1 todo Exactamente, 1. 1, 1, 1, 1. Bueno, pues vamos a estudiar quién sería U más W. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Coger los cuatro vectores, colocarlos juntos y escalonar. Es decir, estudiamos entonces
una base de U y ampliamos con esa base del W, ¿verdad? Claro. ¿Qué me quedaría entonces? El 1, 1, 0, 0, el 1, 0, menos 2, 1, el 1, 2, 3, 0 y el 1, 1, 1, 1. Venga, pues vamos a ir haciendo operaciones conforme nos apetezca. Bueno, en un examen no deberíamos hacerlo así, ¿no? Deberíamos indicar todos Yo, los pasos y demás, ¿no? Pero aquí decimos, mira, yo, la primera la vamos a dejar tal cual, ¿no? 1, 1, 1, 1. Vamos a restar aquí, porque entonces, ¿qué nos queda? claro. Nos queda la 0 0 menos menos 1, 1, 1, 1, 0. 0. Ahora, por hacerlo sencillo, por ejemplo, puedo sumarle, puedo dejar esta aquí, ¿verdad? Y ahora sumo dos veces arriba, ¿verdad? Para que me quede 0, 0, 3, 3, ¿verdad? Ujú. A Utilizo la ver, cuarta para la tercera. vale, sí, sí. Yo es que como sigo siempre el Sí, sí. procedimiento igual Ya tú del dices, suma. vale, y ahora seguimos haciendo procesitos, ¿verdad? Otra vez Gauss. Y aquí decimos, sigo con mi 1, 1, 1, 1. Sigo con mi 0 menos 1, 1, 0. Voy a colocar, cuando resto aquí, ¿verdad? ¿Qué obtengo? Al restar, bueno, al sumar más bien dicho, Al obtengo sumar, 0, 0, 1, 1, ¿verdad? sí. Que es 0, 0, 3, 3. Voy a convertir esta en 0, 0, 1, 1. Y ya la última Y me la de queda abajo 0, todo 0. 0. Exactamente. ¿Eso qué significa? Tengo aquí pivote, tengo aquí pivote, tengo aquí pivote, ¿verdad? Esas son tres vectores que forman base. Exactamente. No estos tres, sino los tres iniciales. Claro. Pero también podría utilizar los escalonados No, por columnas como base. no, No, ¿no? no, porque estoy haciendo Vale. operaciones sobre la fila. Ah, es verdad. Pero sí. A ver, yo siempre cojo los iniciales, ¿vale? Pero porque siempre tengo esa duda. Si, Pero si si yo tú, hubiese por ejemplo, los si, colocas por filas, los si los vectores, y colocase escalonas por por filas. filas, si los colocase por filas, podría quedarme con las filas escalonadas. Entonces sí. Exacto. Pero Eso. como los he colocado por columnas y he hecho operaciones por filas, no puedo quedarme con los escalonados. Vale, ¿Vale? vale. Yo Entonces siempre una los base coloco de por fila este. y escalono. Una base de este U más W sería el 1, 1, 0, 0. Luego tendríamos el 1, 0, menos 2, 1. Y el tercer vector sería el 1, 2, 3, 0. Claro, ¿qué necesito yo ahora? Necesito sacar unas ecuaciones de este espacio, ¿verdad? Sí. Porque hay dos opciones. O bien yo intento ver si cualquiera de estos tres vectores de la base se puede expresar como combinación lineal de estos tres vectores, que tú dices, uff. Y luego lo mismo con estos. O saco unas ecuaciones y sustituyo a ver si efectivamente verifican esa condición. ¿De acuerdo? Es que claro, como te están dando tres vectores en cada una de las bases, Exactamente. tampoco por las dimensiones no puedes descartar ninguna, porque Hombre, es eso verdad sí me que explico. más o menos a ojo uno podría decir, oye, es que si tomamos coordenadas, ¿verdad? Si tomamos coordenadas en el apartado B, ¿qué tendríamos? Tendríamos el conjunto formado por el vector El 1, 1, 1, 0, 0, el 0, 0, 1, 1 y el 1, 0, 0, 0, ¿verdad? sí, ¿Cuál es la base de U más V que hayamos obtenido? Bueno, de U más la W. 1, Hay obtenido la 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, ¿verdad? la 1, 0 menos 2, 1, 1, 0, menos 2, 1 y y la 1, 2, 3, 0. entonces me puede decir, ¿qué operaciones puedes hacer con estos elementos? Hombre, por ejemplo, yo podría decir también es equivalente tomar qué base. Puedo hacer operaciones de suma, combinación lineales de estos elementos, ¿verdad? Y decir, fijo el 1, 1, 0, 0, ¿verdad?
Sí, es básicamente buscar en la Pero, matriz. exactamente, O sea, a este segundo voy a sumarle este tercero, ¿vale? ¿Qué pasa cuando a este segundo le sumo ese tercero? Que me quedaría el 1 y 1, 2, 0 y 2, 2, 3 menos 2 y 3, 1, 1 y 0, 1, ¿verdad? Y aquí me queda el 1, 2, 3, 0, ¿cierto? Pero claro, es que entonces yo podría decir, a este segundo le resto dos veces el primero, ¿verdad? Y me queda el 1, 1, 0, 0. Y aquí que me queda el 0, 0, 1, 1, ¿verdad? sí. ¿Y aquí qué operaciones puedo hacer? Para llegar al 1000. Claro, podría Yo es que, decir, pues yo es que me fíjate lo haría que... con alfa, me haría como un sistema, ¿sabes? Porque es que si no, no lo ve. Sí, sí, pero fíjate que aquí da igual lo que hagas, ¿verdad? Estos dos elementos son los dos primeros y los dos segundos, ¿verdad? Sí. Entonces yo no puedo conseguir nunca jamás ese elemento cero, ¿verdad? El elemento cero, el cuarto, O bueno, dice. si uno dice, si restas a este el primero, ¿qué te quedaría? El 0, 1, 3, 0, ¿verdad? Pero Pero podrías claro, conseguirlo, por ejemplo, sumando con la segunda, con el segundo. pero Porque ya tendría la cuarta no, no, claro, tendría un 1. Claro, no, no, no. el problema es que si yo sumo para conseguir estos dos, tienen solo sobre las dos primeras y estos dos solo sobre las dos segundas, ¿verdad? Entonces, Sí. si quiero convertir esto en un cero, este lo deshago de un cero, ¿verdad? Mm. Entonces nunca voy a Bueno, ser capaz de conseguir el 1, 0, 0, ¿cierto? cierto. En el apartado C, ¿qué conjunto me quedaría al tomar coordenadas? Me quedaría el 1, 1, 0, 0. Luego me quedaría el 0 menos 1 menos 2, 1. Y el último sería el 0, 0, 1, 1, ¿verdad? Fíjate que este sí lo conseguimos y este sí lo conseguimos, ¿verdad? Y justamente, porque he cambiado estos de orden, ¿no? Pero si yo aquí resto una vez, ¿verdad? Si tú en la base inicial le restas al segundo el primero, creo que te sale. Claro, fíjate, si hago 1, 1, 0, 0, este lo dejo como el 0, 0, 1, 1. Y ahora a este le voy a restar una vez este de aquí, ¿vale? Me queda entonces el 0, 1, resto 2, resto menos 1, ¿cierto? Pero quien dice este vector, le puedo cambiar el signo, ¿verdad? Y me queda entonces el 0 menos 1 menos 2, 1, ¿cierto? Fíjate, haciendo operaciones de combinaciones de estos elementos soy capaz de llegar a la base del apartado C. Sí. Sabía automáticamente que este no podía ser, he llegado a la base del C haciendo operaciones y también si quisiese estudiar este sistema vería que es imposible conseguir el 1, 0, 0 como combinación lineal de estos tres vectores de la base, ¿verdad? Vale, pero un poco lo he visto que la ha hecho como eso, como a ojo Claro, probando. porque el proceso formal, ¿qué sería? El proceso formal sería ver si puedo conseguir el 1, 0, 0 como combinación de estos tres elementos. Claro, este sí, ¿no? Porque es inmediato. Es 1 por este, 0 por este, 0 por este. ¿Y puedes conseguir el 1, 0, menos 2, 1 como combinación de estos elementos? Claro. ¿Puedes conseguir el 1, 2, 3 como combinación de estos elementos? Tenías que resolver tres sistemas de ecuaciones. ¿De acuerdo? Claro. ¿Eres capaz de encontrarlo? Genial. Cuando lleguemos al 1, 0, 0, vamos a ver que yo no puedo expresar el 1, 2, 3, 0 como combinación lineal del 1, 0, 0, del 0, 0, 1, 1 y del 1, 0, 0, 0. Ese sistema va a ser un sistema incompatible. Entonces no sería una base del U más el W. ¿De acuerdo? Vale. Aquí igual. Vale. Que es verdad que hemos hecho un proceso más o menos a ojo viendo esto porque era sencillo, pero el proceso sería resolver los tres sistemas de ecuaciones. Pero bueno, con esto tenemos la respuesta en la C y tenemos el examen completo.